buenas noches. He decidido de tratar de hablar en español. ¿Más cerca? No. Ok. He decidido de tratar de hablar en español como un gesto de amistad y respeto. Pero discúlpenme, porque mi conocimiento del español es muy rudimentario. Quiero dar las gracias a todos aquellos que nos invitaron a este encuentro amistoso y convivial. El tema del debate hoy es la pérdida de los sentidos. Estudio la historia de la medicina siguiendo la obra de Illich, Nemesis Medica. Creo que es en la historia de la medicina que uno puede ver más claramente la pérdida del sentido de la proporcionalidad. Focalizaré hoy en la historia del pulso para revelar esta pérdida. Piensen en cada vez que visitaron al médico. Él les tomó el pulso. El pulso hoy es un signo vital que puede ser contado inclusive por un instrumento, pero no dice nada de cómo me siento. El pulso no dice nada de mi estado de ánimo, ya sea que estoy enojado o enamorado. No dice nada respecto a mis reacciones frente a las estaciones o los lugares. El pulso es hoy un número sepultado en una gráfica, un ritmo cardíaco medido con un monitor o el zigzagueo de una onda eléctrica sobre una hoja. Para la tradición galénica islámica, el pulso era un auxiliar diagnóstico, pronóstico y terapéutico fundamental que revelaba la salud, la enfermedad y los estados intermedios del alma y del cuerpo. Quisiera ahora, con 3 relatos, ilustrar algunos aspectos clave del encuentro médico en la tradición galénica islámica a través del pulso. La primera historia relata la manera en que mis ojos se abrieron a la naturaleza del pulso. Hace 3 años, durante un viaje a India, una amiga, preocupada por mis noches de insomnio, me llevó a consultar a su médico unánime. Entramos en una habitación pequeña y oscura, iluminada únicamente por un par de focos desnudos. Nos acogió una profusión de olores desconocidos que emanaban de líquidos aceitosos y polvos de colores vivos colocados en 3 repisas. Del lado izquierdo, sentado detrás de una alta mesa de madera, se encontraba un hombre de estatura pequeña y vestimenta occidental. Aquel hombre era el médico unánime y con un gesto me invitó a sentarme frente a él. Primero, con voz suave, me hizo una serie de preguntas de carácter muy general. Después colocó su mano derecha con gran delicadeza sobre la faz interna de mi muñeca izquierda. Al mismo tiempo que me tornaba el pulso, hablaba con mi amiga en un idioma desconocido para mí. Como desconfió de todos los médicos en general, esto me hizo dudar aún más de su competencia. ¿Cómo podía escuchar a 2 personas que hablaban al mismo tiempo y entender algo de lo que decían? ¿Cómo podía tomarme el pulso sin usar un reloj y sin siquiera permanecer callado? Después de sostener mi mano de esta manera durante un rato, me dijo: la causa principal de su insomnio es la herida que sufrió hace tiempo en la cabeza. Me quedó estupefacta. ¿Cómo podía saber, con solo tocar mis muñecas, que había yo sufrido una conmoción severa en un accidente automovilístico 20 años antes? En ese momento me quedó claro que el pulso no era simplemente algo que medir o registrar, sino que revelaba eventos ocultos que habían quedado sepultados en mi historia.
Fue la primera vez que comprendí que el pulso era un contador de historias. Empecé entonces a investigar. ¿Qué era ese pulso? Pertenecía a una tradición que se practicó en Occidente durante 1400 años y que sigue vigente en Oriente bajo el nombre de medicina unani. Galeno escribió 18 libros y 89 pequeños tratados sobre las causas, las distinciones, los pronósticos y las diferencias en los pulsos. En la Edad Media, todos los médicos islámicos escribieron capítulos y libros enteros sobre el pulso. En lo fisiológico, el pulso era a la vez el movimiento de las arterias y del corazón. Sin embargo, las arterias no bombeaban sangre, sino que transportaban sangre e espíritus. Existían instrucciones detalladas sobre las mejores maneras y lugares para tomar el pulso. Este tenía distintas características que dependían del calor del cuerpo, así como del tamaño, frecuencia, magnitud, ritmo, regularidad de los latidos. Cada una de estas características tenía a su vez varias dimensiones. Los coloridos nombres que se daban al pulso evidencian su naturaleza cualitativa. Por ejemplo, el pulso cola de ratón indicaba putrefacción y calor excesivo en el cuerpo. El pulso de hormiga requería la realización de distintas formas de evacuación y de sangría. El pulso aserrado revelaba la existencia de tumores calientes como la pleuresía y la neumonía. El pulso en gusano, el pulso de doble martillo, revelaba la lucha contra una enfermedad. El pulso ondeante ocurre en los casos de enfermedades frías, hidropsia y apoplejía. Estaban también el pulso de gacela, el pulso tembloroso y el pulso torcido, entre muchos otros más. El pulso también podía oírse. Era de naturaleza musical en virtud de su calidad rítmica, sus proporciones numéricas y su regularidad circular. Por esta razón, al evaluar a un paciente, la salud y la enfermedad se diagnosticaban con los ritmos del pulso por analogía con la consonancia o discordancia musicales. Las armonías musicales de octava, quinta o cuarta se expresaban no solamente en la armonía del cuerpo y del alma, sino que además estaban vinculadas con las armonías de las esferas. Las consonancias armónicas de las esferas hacían resonar las armonías internas de las personas. Por esta razón, la mayoría de los grandes médicos islámicos conocían bien la música y la astronomía. Esta crianza en la música del pulso estaba tan arraigada en la Edad Media y en el Renacimiento que algunos médicos prescindían del todo de palabras y expresaban su conocimiento del pulso en escalas musicales. El segundo relato, tomado de una biografía de Avicena, un de grandes médicos islámicos, muestra el lugar central que ocupaba el pulso en el conocimiento y práctica de la medicina. Avicena acababa de tratar con éxito a la esposa del soberano, cuando se jactó que sus dedos eran tan sensibles que podían percibir los ritmos del pulso en un cordón atado a la muñeca del paciente. El rey decidió darle una lección. Le dijo: colocaremos tras una cortina a una persona con un cordón atado a su muñeca. Solamente podrás tocar el cordón. Si tienes éxito en tu diagnóstico, te recompensaré generosamente. Pero si te equivocas, te desterraré y confiscaré todos tus bienes. Avicena aceptó someterse a la prueba. Detrás de la cortina
El cordón estaba atado al pulso tibial de una vaca. Avicena colocó sus dedos sobre el cordón, escuchó con atención y dijo: todo lo que este paciente necesita es hierba. Al buen médico se le distinguía del charlatán por su conocimiento del pulso. El pulso revelaba a su tacto refinado los desequilibrios del cuerpo y del alma. Como el tacto era el único sentido sin intermediario, respondía al menor cambio en el pulso. Este relataba las dolencias físicas, inflamaciones, fiebres e incluso la muerte, pero también los amores secretos, los embarazos ocultos, el enojo purulento y la melancolía debilitante. El encuentro médico galénico-islámico constaba de 3 pasos. Primero, la percepción directa por los sentidos, aistesis en greco. Segundo, un interrogatorio a profundidad del paciente y la deducción por medio del razonamiento agudo. El médico debía primero sentir al paciente y por esta razón los médicos olían, por ejemplo, el aliento, las heces y la orina de los pacientes, probaban los 7 sabores de su sudor y examinaban su piel, uñas, pupilas y lengua. La habitación del paciente, sus costumbres, ropa e incluso sus familiares eran objeto de la curiosidad resuelta del médico. Este intenso e íntimo examen se desarrollaba a lo largo del tiempo, no solo porque el médico debía percibir la diferencia entre el estado de salud y el estado de enfermedad de cada paciente, sino también porque debía determinar la etapa de la enfermedad. En segundo lugar, el médico interrogaba al paciente sobre sus malestares y dolores, modo de vida e incluso sus sueños. La importancia de la palabra del paciente dejaba clara la necesidad de una relación de confianza para que el tratamiento tuviese éxito. Finalmente, el médico razonaba a partir de los indicios por medio de demostraciones y pruebas lógicas a fin de conocer mejor la naturaleza particular del paciente y su aflicción. Mi tercer relato ilustra las razones por las que al pulso se le llamaba la voz de la naturaleza. Muestra también la interdependencia del alma y del cuerpo y la inseparabilidad de la virtud y la salud. Dice: un familiar del soberano de Burhan estaba enfermo. Se quejaba de una dolencia que los esfuerzos de todos los médicos del país no lograban aliviar. Se invitó a Avicena a dar su opinión. Después de examinar al paciente, pidió la ayuda de alguien que conociera los nombres de todos los distritos y calles de la provincia. Le hizo repetir estos nombres mientras que él mismo mantenía su dedo sobre el pulso del paciente. Cuando se nombró cierta ciudad, Avicena notó una vibración en las pulsaciones. Dijo entonces: necesito a alguien que conozca los barrios, calles y casas de esa ciudad. Se repitió el fenómeno al pronunciar el nombre de cierta calle y de nuevo al decir los nombres de los miembros de cierta familia. Avicena concluyó: ese joven está enamorado de una muchacha que vive en esa casa de aquella calle de la ciudad. El rostro de esta muchacha es el remedio que puede curar al paciente. El pulso entonces era un intermediario, un mensajero
entre lo conocido y el misterioso mundo de lo desconocido, que revelaba los secretos y augurios que no podían pronunciarse. En palabra de un otro médico, el pulso es un mensajero que no miente y un vocero mudo que con sus movimientos nos habla de cosas secretas. Resultaba, por lo tanto, crucial para el diagnóstico y el pronóstico. El médico árabe del medioevo no solamente curaba las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma. El cuerpo y el alma dependían uno del otro. El equilibrio del cuerpo afectaba al alma, como lo explica Galeno. Dice, las facultades del alma dependen de las mezclas del cuerpo. Obtenemos una mezcla buena de lo que comemos y bebemos y de otras actividades cotidianas. Esta mezcla es la base sobre la que construimos la virtud del alma. De ahí la importancia de la medicina espiritual en el Islam, cuyo modelo es el pequeño libro de Galeno de las pasiones y errores del alma, en donde el autor prescribe tratamientos para enfermedades del alma como el enojo, la vanidad, la envidia, el amor, la mentira, etc. Varias obras de medicina espiritual estaban incluidas como compendios en la medicina corporal y se centraban en la templanza y la moderación, así como en la superioridad de la razón como guía de las pasiones. En toda la tradición galénica, la filosofía y la medicina estaban enlazadas. Por lo tanto, no es de sorprender que los filósofos se sintiesen obligados a escribir sobre medicina. En la antigüedad y en toda la tradición islámica, la filosofía, así como la medicina, eran artes prácticas de vida que conllevaban reglas detalladas de conducta y acción cuyo objetivo era convertir y transformar a la persona con la práctica diaria. Dentro de esta perspectiva, tanto la medicina como la filosofía estaban orientadas por la pregunta socrática: ¿cómo vivir la vida buena? Se vive la vida buena cultivando la salud y la virtud para alcanzar la sabiduría. Una vida sana y virtuosa era la que se vivía de acuerdo con el término medio, mesotez o proporcionalidad, entendido como lo que es conveniente y apropiado para una persona en particular, en un lugar en particular. En la salud somática, el mesotez, la proporcionalidad, se expresaba a través del crasis o la mezcla adecuada de humores. En la ética, se revelaba en la sofrosine del alma como el término medio entre el exceso y la deficiencia. La búsqueda de la sabiduría exigía del médico la ascesis o ejercicios prácticos en todas las áreas de la filosofía. En la lógica, para hablar y buscar mejor. En la ética, para actuar en forma apropiada. Y en la física, para entender el lugar que se ocupaba en el cosmos. En la tradición galénica, la práctica de la medicina estaba inserta dentro de un orden cosmológico y estaba fundada en la naturaleza. La naturaleza estaba compuesta de un conjunto de correspondencias que conectaban a la Tierra con las estrellas. Pero el médico no podía asistir a la naturaleza sin oír la voz de esta. Tomar el pulso era como la anamnesia de un paciente, salvo que en este caso era la naturaleza quien narraba la historia. El pulso revelaba el bios del paciente, los hábitos de su alma y cuerpo y su posición en el mundo. Para que el paciente y el médico tuviesen la experiencia común del flujo de humores expresado en el pulso, era necesario que el médico tuviese empatía
con el paciente. Como el médico tenía que tratar con acontecimientos trágicos, eventos dramáticos y luchas, la mejor manera de calificar la relación entre médico y paciente era como mimética y filantrópica. El encuentro médico comportaba 3 conjuntos de deberes éticos, uno para el paciente, otro para el médico y el tercero para la relación entre ambos. La medicina científica, que fue surgiendo lentamente en Occidente, cambió todo esto, y para el siglo XVII había eclipsado a la medicina galénica. La historia de la medicina científica y el nacimiento de una nueva percepción del cuerpo pueden leerse en los cambios que sufrió la forma de entender el pulso. El pulso se hizo primero cuantitativo y mecánico. El pulso fue despojado de su sentido. Los instrumentos desterraron el sentido del tacto y lo que antes se sentía ahora sí se visualizaba. Las palabras confiables del paciente y el rol de contador de historias del pulso quedaron reducidos al balbuceo de voces que debían silenciarse. El médico objetivo se hizo sordo a los relatos dramáticos del paciente y del pulso, por lo que ya no podía tener empatía con el enfermo. La relación mimética entre paciente y médico se convirtió así en una de diagnóstico. La percepción sensual, que antes vinculaba íntimamente al médico con el paciente, constituía la base para un encuentro ético. Pero tal relación ética se dificulta cuando se confía más en los instrumentos que en las personas. El alma quedó excluida del estudio de la naturaleza, y así la filosofía y la medicina tomaron rumbos distintos. La salud y la virtud nada tenían ya que ver una con otro. La ciencia médica se hizo posible pues la fisiología humana podía obedecer a las leyes de la mecánica. El pulso mecánico sin alma perdió su conexión con la armonía del mundo. Se rompió el vínculo entre el macrocosmos y el microcosmos. Con una naturaleza despojada de toda correspondencia, la medicina también perdió su telos y su cimiento ético. La naturaleza, en tanto que materia muerta, el cuerpo como máquina y el pulso como número, apuntan todos hacia el crepúsculo de los humores como matriz de la unión entre lo bueno y lo verdadero. Se hace entonces posible una historia del cuerpo como objeto de la mirada científica. Solo un cuerpo cuya historia ha sido arrancada de sus cimientos cosmológicos puede ser objetivizado, construido y deconstruido. Este cuerpo emerge entonces como un objeto sin vida al que el médico puede hacer cualquier cosa. Puede pincharlo y hurgar en él con sus instrumentos, puede someterlo a experimentos dañinos, puede regularlo y monitorearlo con sistemas de soporte vital. Lo que sostengo es que el acaimiento del pulso constituye una parte aguas en la historia del encuentro médico y de la pérdida de los sentidos. Cuando el pulso pasó de ser el aliento de la vida a ser un signo vital de un cuerpo universal estandarizado, se produjo también, en mi opinión, un cambio fundamental de la ética del médico a la ética médica o biomédica hoy.
El médico galénico islámico estaba moralmente atado a los límites de la naturaleza. No intervenía cuando sabía que no debía hacerlo, pero aliviaba el sufrimiento, ayudaba al paciente a encontrar un justo equilibrio y a soportar la agonía de la enfermedad. Alentaba al paciente a llevar una vida virtuosa y a sobrellevar su condición de mortal. Gracias.